Efectivamente, Iván, vamos a hablar de un tema que es muy importante, no solo para la gente de San Antonio, sino que para la sociedad en su conjunto. Vamos a hablar del Centro de Cumplimiento Penitenciario Local, la cárcel de San Antonio, construida el año 1940, inicialmente para unas 150 personas. El año 2000 se amplió esa capacidad a 210 y hoy la realidad dice que tiene 534 seres humanos viviendo en ese lugar. Algunos de ellos son mujeres, una población que también ha crecido en el último tiempo. Y por primera vez un equipo de televisión va a mostrar parte de la realidad de San Antonio, de esa que tiene que ver con la rehabilitación, cuando los sueños son posibles, cuando reinsertarse en la sociedad se puede por la vía de aprender algún oficio. En los estudios de nuestro canal se encuentra el comandante Eric Rodríguez, alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario Local. Tiene 28 años de servicio, ha estado en 4 regiones distintas del país y en 14 unidades penales. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Primero, gracias a ustedes, ¿cierto?, por permitirnos mostrar parte de nuestra realidad, parte de la realidad social también de la comuna y del país en general, ¿cierto?, que son las cárceles. No es fácil el cargo que usted tiene. No, es un poco complicado, ¿cierto?, porque uno trabaja con personas, seres humanos, que lo único que tienen son problemas, mayoritariamente. Eso también se hace extensivo, ¿cierto?, a las familias de los internos, que también hay que darles una respuesta oportuna a las peticiones que ellos tienen. A veces es imposible poder satisfacerlas porque el sistema no lo permite y hay que tratar de hacer entender a la gente eso. A veces cuesta entender un poco los códigos que se manejan al interior de una cárcel, el lenguaje incluso que utilizan los reos entre ellos y las jerarquías que se establecen. Es prácticamente una sociedad dentro de una sociedad. Y eso hace todavía más complicado el trabajo. Sí, alguien dijo alguna vez que una cárcel es una ciudad en miniatura, ¿cierto?, que tiene sus propios quehaceres, tiene sus propias normas y leyes internas, que si transitaran vehículos al interior también habrían accidentes de tránsito, que quizá en alguna unidad, en las penales más grandes, han ocurrido accidentes de tránsito al interior, y en general es una ciudad más dentro de otra ciudad. ¿Y a usted le corresponde administrar esa ciudad? Claro, es como un alcaide chiquitito, un alcalde de la ciudad, ¿cierto?, dentro de la otra. Como le decía, bastante complejo poder resolver algunos temas porque toca muy directamente lo que es la persona en sí, a la vida de una persona. Revisando nuestro archivo, de las 12 a 15 veces que sale la cárcel de San Antonio en nuestro informativo y en la prensa en general, prácticamente el 98% de las veces es por algún incidente, alguna pelea, algún reo muerto. Recientemente hay 2 casos. Y cómo se enfrenta a la sociedad, cómo se enfrenta este inconveniente de tener que administrar con pocos recursos y con la carencia de espacio, que parece que ser el problema más delicado. Bueno, es bastante complejo, ¿cierto? Ustedes han visto que el terreno, el espacio que tenemos asignado ya está un poco copado, ¿cierto? Cuesta bastante poder administrar ese espacio. En la convivencia de los internos a veces es un poco complicada. ¿Tiene que ver el espacio con la convivencia de los internos? No necesariamente, pero sí en alguna oportunidad genera algún roce porque en un metro cuadrado muchas personas moviéndose obviamente va a generar un inconveniente. Eso a veces ocurre hasta en la casa de uno, ¿cierto? Cuando por la diferencia de caracteres, ¿cierto?, se produce alguna situación un poco complicada que tiene que ver con problemas que traen los internos desde la calle. Que han ocurrido situaciones, ¿cierto?, fuera de la unidad penal. Rencillas anteriores. Claro, y repercuten al interior, porque ahí es donde se encuentran. Hay hay la posibilidad de gendarmería, y esto también lo tiene que saber la gente. No es posible, como no es posible tener un carabinero en cada esquina, tampoco es posible tener un gendarme por cada preso. De ahí que hay sectores que están custodiados y que tienen que ver con la eventual fuga, pero hay otros sectores donde son los presos los que se organizan. ¿O no? Sí, eso es efectivo y eso es en todas las cárceles del mundo, ¿cierto? Es imposible poder tener un funcionario de prisiones o penitenciario por cada recluso. Obviamente están resguardados los puntos más estratégicos de la unidad penal, que es la muralla, ¿cierto?, las rejas, los accesos. Pero también hay personal al interior de los patios. A veces hay 1 o 2 funcionarios y hay 300 o 400 internos dando vueltas, entonces se comprenderá que es un poco complicado poder controlar a todos los internos. Y arriesgado intervenir en una eventual situación. También. Gracias a la gestión institucional, ¿cierto? Se ha dotado a la institución de mejores medios para poder desarrollar la labor. El personal tiene
chaleco antipuñales, chaleco antibalas, ¿cierto? Que son los que salen a la calle, mejores medios de uniforme para poder trabajar. Es una realidad que no se puede desconocer. Pero aún así, ¿cierto? Se hace un poco difícil poder controlar en algunos momentos cuando la población penal entra en efervescencia por alguna situación puntual. Comandante, ¿qué pasa en los allanamientos que se realizan en la cárcel de San Antonio? Aquí llegan muchas veces las esposas, las mamás de los internos de la cárcel a decir que Gendarmería les botó la comida, que les destruyó la ropa, que les rompen sus cosas. ¿Cuánto de cierto hay en eso? ¿Cuánto de mito? ¿Nos puede aclarar usted ese punto? Bueno, para ser honesto, sí, efectivamente a veces se producen algunas situaciones, no muchas, ¿cierto? Pero tiene que ver cómo viven los internos al interior de un colectivo o de una celda. Son muchas personas, tienen sus pertenencias, ¿cierto? Es bastante difícil poder revisar las pertenencias de los reos sin tener que moverlas o correrlas del lugar. Y en ese correr del lugar a veces los cajones, ¿cierto? Que tienen las mesas que ellas tienen al interior se pueden volcar o caer algún elemento que tengan en su interior. Bueno, la gente también tiene que entender que son condiciones muy precarias las que viven, no es una suite como a veces la gente se imagina. Claro. Obviamente el Estado le asegura, ¿cierto?, lo que es la cama, el colchón, las 4 comidas básicas, la atención de salud social, recreativa, cultural. Pero volviendo al tema de los allanamientos, ustedes han visto, ¿cierto?, los registros que se hacen, a veces mostramos ahí que el interno utiliza cualquier espacio para poder ocultar algún elemento prohibido. ¿Teléfonos se encuentran? ¿Con cuánta frecuencia se encuentran teléfonos en esta cárcel? Todos los días se hacen allanamientos y revisiones y prácticamente casi todos los allanamientos se encuentra uno u otro teléfono. Los teléfonos celulares, como todos saben, cada vez son más diminutos y tienen mejores capacidades tecnológicas, y eso hace más fácil ingresarlos por cualquier medio. A veces ha ocurrido de que gente que transita por la calle tira algún paquete al interior de la unidad penal, porque está, como ustedes saben, claro, ¿cierto?, a un costado. Esta cárcel está aquí en pleno centro de San Antonio. Claro. El ingreso que hacen, a pesar de que se efectúa un registro minucioso y exhaustivo a veces, que a veces incomoda a las personas, pero la gran mayoría de la gente entiende que tiene que ser así, pueden en algún momento ingresar ocultos, ¿cierto?, en su cuerpo los teléfonos. Comandante, y con toda esta realidad que se vive, ¿es posible la rehabilitación? Se lo pregunto porque nosotros tuvimos la posibilidad de conocer, por ejemplo, un jardín que se ha construido con algunas especies nativas, de flora nativa de Chile, en una línea de fuego. Sí, bueno, es que nosotros debemos ocupar el máximo de los espacios, ¿cierto? Y ¿podemos explicar brevemente lo que es una línea de fuego, porque la gente no entiende? Ah, claro, ese es el sector que queda entre la muralla que da hacia la calle en las unidades penales y una malla interna que delimita hasta dónde pueden eventualmente llegar un interno. Hay un tramo, ¿cierto?, que por lo general de entre 2 y 4 metros, depende de la unidad penal, que es donde el interno sabe que no puede acceder porque es en la zona de seguridad. El funcionario está facultado para hacer uso de su arma de fuego cuando un interno traspasa ese sector, por eso se llama línea de fuego. Y en esa línea de fuego la cárcel de San Antonio ha logrado crear un espacio para la rehabilitación. Eso es efectivo. Bueno, tenemos un taller orgánico ahí de cultivo orgánico, donde hay 2 internos trabajando, ¿cierto? Están cultivando especies nativas, plantas ornamentales que se han entregado a la comunidad, a algunos colegios, y es un trabajo bastante bonito que hace en ese sector. Nosotros vamos a tener la posibilidad no solo de conocer ese jardín orgánico, sino que también otros lugares de la cárcel de San Antonio en un reportaje que estamos preparando y que vamos a presentar la próxima semana aquí en nuestro informativo. Se nos acaba el tiempo, comandante, de eso vamos a hablar desde luego la próxima semana, muy claro para la comunidad de San Antonio, para los familiares de los internos y también, ¿por qué no?, para la población penal que ve este noticiero. ¿Están dadas las garantías en la cárcel de San Antonio para que un interno se pueda rehabilitar o pueda acceder a los beneficios que la ley le otorga de acuerdo a lo que establecen las normas de nuestro país? Bueno, en todas las unidades penales, ¿cierto?, están dadas las garantías. Eso es así. También la gente debe entender, y los internos, ¿cierto?, que hay procesos que seguir para que un interno pueda acceder a algún beneficio intrapenitenciario. Para resumir brevemente, ¿cierto?, los beneficios son aquel interno que ha cumplido mínimo la mitad de la condena y tiene muy buena conducta, puede optar a salir con el beneficio de la salida dominical, que es el día domingo,
la salida de fin de semana, que es el viernes a las 18 horas hasta el domingo a las 22 horas que debe regresar, y la salida diaria, que es a trabajar, donde sale todos los días el interno a las 7 de la mañana y debe presentarse a las 10 de la noche. Para acceder a ese beneficio, el interno debe cumplir una serie de requisitos, que es primero el tiempo mínimo de la condena a la cual fue condenada, ¿cierto? Todas las condenas tienen una extensión de tiempo y ese tiempo está dado, ¿cierto?, en la condena que se le asignó al interno que debe cumplir, y tiene una fecha mínima, que es la mitad del tiempo para los delitos simples o 3/4 partes del tiempo para los delitos calificados. Debe cumplir con la conducta, que son 3 bimestres de muy buena conducta. La conducta se califica de los internos de 1 a 5, que es pésima, mala, regular, buena y muy buena. ¿Ya? Mínimo tiene que tener 6 meses de muy buena, o sea, 3 bimestres. 3 MB. Claro, 3 MB como le llaman los internos. También tiene que tener ciertos requisitos psicosociales, como el apoyo familiar, el arraigo, claro, haber cumplido con los programas de educación, porque la escuela al interior otorga la enseñanza básica y media completa. De hecho, nosotros el año pasado tuvimos una matrícula en total de 170 internos matriculados tanto en básica como en media, y 34 internos dieron la PSU. Así que no es un tema menor también el tema de la educación. O sea, pero hay que querer, parece, eso es lo fundamental. Bueno, ese otro punto, el interno debe tener las ganas de querer hacerlo, de querer surgir. Obviamente a veces se complica un poco por la condición de la cárcel, ¿cierto? Pero si el interno tiene buena disposición siempre va a poder. De hecho, hay bastantes internos accediendo a los beneficios intrapenitenciarios que cumplen con las normas, ¿cierto? Y han dado muestras de estar en el proceso de reinserción total a la sociedad. Ahora, el proceso de reinserción es un trabajo de la comunidad completa, no solamente de Gendarmería. Muy bien, comandante, le agradecemos una vez más la gentileza que ha tenido de tratar estos temas aquí públicamente con la provincia de San Antonio, y desde ya invitar también a la gente de nuestra zona a que pueda ver nuestro informativo la próxima semana. Tenemos material para compartir con ustedes. Estuvimos recorriendo la cárcel de San Antonio y eso forma parte de un reportaje al que hemos podido, en el que hemos podido trabajar gracias a las facilidades que nos ha dado Gendarmería en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio. Una vez muchas gracias, comandante. Gracias a ustedes por permitirnos, ¿cierto?, este espacio y darnos a conocer un poco más a la comunidad. El comandante Eric Rodríguez, alcaide de la cárcel de San Antonio, conversando en nuestro estudio central sobre el Centro de Cumplimiento Penitenciario, la cárcel de San Antonio. La podremos conocer por dentro la próxima semana. Iván.